En la clase de hoy estaremos viendo algunos ejemplos relacionados con problemas de motores DC, en este caso en configuración paralelo. En esta sección del curso estaremos resolviendo algunos problemas relacionados con el motor DC en configuración paralelo. Este primer problema pues tenemos los datos de este motor DC paralelo, nos dan el voltaje de entrada, la constante de torque, la densidad de flujo magnético, la constante del counter EMF, el counter EMF, la resistencia de la armadura, la corriente del campo. Tenemos que hallar la corriente de la armadura, el torque en libra-pie, la velocidad del motor, corriente y torque de arranque y la potencia mecánica. Así que lo primero, como siempre, es dibujar el circuito equivalente, en este caso del motor DC paralelo, y entonces colocamos la información que se nos dio en el problema, como la corriente del campo, el voltaje de entrada, la resistencia de la armadura y el counter EMF. Así que para calcular la corriente de la armadura, pues se puede trabajar mediante un KVL, ya que conocemos el voltaje a través de la resistencia del embobinado del campo paralelo, que es 230, que es el mismo voltaje de entrada. Tenemos eso, podemos hacer un KVL ahí y hallar entonces la corriente de la armadura. Que realizando un KVL despejamos por la corriente de la armadura 230 menos 205 entre 2.8 ohmios nos da 8.93 amperes. Tenemos la corriente de la armadura. Si queremos el torque, podemos aplicar la ecuación que relaciona el torque con la corriente de la armadura, K sub tau B por IA. Así que sustituimos la constante de torque, 0.83 por 0.95 tesla por 8.93 amperes y nos da 7.04 newton metro. Pide que sea en libra-pie, así hay que usar el factor de conversión de que un newton metro equivale a 0.7376 libra-pie. Y ahí se cancela newton metro con newton metro y nos queda entonces el torque expresado en libra-pie. Lo próximo que nos pedían era la velocidad, pues para la velocidad utilizamos la otra fórmula que es la del counter EMF, que es igual a la constante del counter por la densidad de flujo por la velocidad. Despejamos por velocidad. Sería counter EMF entre la constante del counter por la densidad de flujo. Así que 205 entre 0.085 por 0.95 y eso nos da 2538.7 RPM. Si queremos la corriente de arranque y el torque de arranque, pues lo que necesitamos es representar nuestro circuito tal como lo teníamos anteriormente, pero hacer hincapié de que en el caso de arranque, en ese instante de tiempo, el counter EMF se va a cero, ¿verdad? Y en ese instante de tiempo, el counter EMF, los 205 voltios, como todavía no ha comenzado a girar el rotor, no se ha generado ese voltaje y puedo dibujar para ese instante de tiempo de arranque el circuito de esta manera, donde queda todo en paralelo, la fuente con la resistencia paralelo con la resistencia de la armadura. Por tal razón, haciendo uso de la ley de Ohm, 230 voltios entre 2.8 ohmios me da 82.14 amperes. Esa sería la corriente en ese instante del arranque en la armadura. Si quiero el torque de arranque, pues cojo la fórmula de torque y simplemente la ajusto para incluir la corriente de arranque. Sería la constante del torque por la densidad de flujo por esa corriente de torque corriente de arranque calculada, ¿no? 82.14 por 0.95 por 0.83 y me queda 64.78 newton metros como nuestro torque de arranque. Entonces la potencia mecánica sería el torque por la velocidad, recordando que el torque en esta fórmula es en newton metro, la velocidad en radianes por segundo. Como la tengo en RPM, hago uso de la conversión, un radian por segundo es 9.551 RPM, se cancelan los RPM, entonces queda la potencia mecánica en watts. Si la quiero en caballos de fuerza, uso el factor de conversión, que un caballo de fuerza son 746 watts. Y eso nos da 2.5 caballos de fuerza.
sería este ejemplo sobre motor DC paralelo. Tenemos otro ejemplo de motor DC paralelo. Al igual que en el anterior nos dan muchas de las características, la resistencia de campo, de la armadura, la densidad de flujo magnético, el voltaje de entrada, el counter EMF y las constantes de counter EMF y torque. Nos piden que calculemos la corriente de la armadura y de campo, velocidad, el torque expresado en libra-pie, la potencia mecánica en caballos de fuerza, corriente y torque de arranque, % de regulación de velocidad si la velocidad sin carga es 2800 RPM y la eficiencia. Así que como trabajamos en el ejemplo anterior, se construye el circuito equivalente de nuestro motor DC paralelo y se rellena, ¿verdad?, con los datos que obtengamos. En este caso, la corriente del campo del bobinado paralelo, como tengo el voltaje, ¿verdad?, hay 230 también a través de la resistencia paralelo, pues 230 entre 150 me da 1.53 amperes. Si quiero la de la armadura, pues hago el KVL y despejo por la corriente de la armadura. La corriente de la armadura es 230 menos 212 voltios entre 2.4, 7.5 amperes. Quiero la velocidad, hago uso de la fórmula del counter EMF, despejando para velocidad, counter EMF entre la constante del counter por la densidad de flujo. 202 entre 0.09 por 0.95, 2479.53 RPM sería mi velocidad. Si quiero el torque, hacemos uso de la ecuación del torque, K sub tau por B por IA, .75 por .95 por 7.5 amperes, eso nos da 5.34 Nm. Si lo queremos cambiar a libra-pie, pues hacemos uso de la conversión, un Nm es .7376 libra-pie, y eso nos da 3.94 libra-pie el torque. Quiero la potencia mecánica en caballos de fuerza, utilizamos la fórmula torque por velocidad otra vez, reconociendo que hay que usar la conversión de radianes por segundo, porque tengo la velocidad expresada en RPM. Un radian por segundo es 9.551 RPM, se cancela RPM con RPM y nos queda 1386 watts. Usando el uso de un caballo de fuerza es igual a 746 watts, se divide entre 1388 entre 746 nos queda expresado en caballos de fuerza, que en este caso da 1.86 horsepower. Quiero la corriente y el torque de arranque, hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Asumimos que el counter EMF se va a cero en ese instante de tiempo, quedaría todas las resistencias en paralelo con la fuente. Dividimos el voltaje entre la resistencia, nos da 95.93 amperes, la corriente de arranque en la armadura, y el torque de arranque sería sustituir la fórmula de torque K sub tau B por la corriente de arranque, .75 por .95 por 95.93, y eso nos da 68.35 Nm. El % de regulación de velocidad, cuando la velocidad sin carga es 2800 RPM, pues utiliza la fórmula velocidad no load menos full load entre full load por 100. La no load sin carga es 2800, la full load es 2479.53, que esa fue la que nos dio calculada anteriormente, dividido entre 2479.53 RPM, y eso nos da 12.92% de regulación de velocidad. En el caso de la eficiencia, es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Calculamos la potencia de entrada multiplicando el voltaje de entrada por la corriente de entrada. La corriente de entrada, de acuerdo a nuestro circuito, haciendo un KCL, es la suma de la corriente del campo más la armadura, 1.53 más 7.5 nos da 9.03 amperes, así que 9.03 por 230 nos da 2077 watts. Y ahí tenemos la potencia de entrada. Si quiero la de salida, pues la potencia de salida es la potencia de entrada menos las pérdidas que ocurren en el sistema. En este caso, el único punto de pérdida
donde podemos calcular serían los embobinados del campo y de la armadura, así que lo hacemos con la fórmula I cuadrado por R, ¿verdad? Si es la del campo, pues IF cuadrado por RF, y si es la de la armadura, pues IA cuadrado por RA. Así que 1.53 al cuadrado por 150 nos da 351 watts de pérdidas en el campo, y 7.5 al cuadrado por 2.4 nos da 135 watts de pérdidas en el embobinado de la armadura. Sumamos esas dos y nos da 486 watts las pérdidas totales. Que la potencia de salida sería la de entrada 2077 menos 486, 1591. Tomamos la razón de 1591, que es la de salida entre entrada 2077, y eso nos da 76.6% de eficiencia. Y con esto terminamos esta sección de problemas relacionados a motor DC, en este caso configuración paralelo.